Listo. Listo. Vamos a empezar por presentarnos. Yo soy Claudia Canavati de Besa la Vida, para los que nos ven desde tu página personal de Altagracia. Gracias por aceptar esta invitación a esta plataforma de Besa la Vida para compartir tu sabiduría y tu testimonio sobre este tema tan importante como lo es un nacimiento humanizado. Te doy la palabra, Altier. Muchas gracias por la invitación. Gracias por ser la primera oportunidad en la que podemos aprovechar de este tiempo en vivo y que compagina ambos tus horarios y mis horarios de mamá muy tarde. Pero es padrísimo poder platicar y, bueno, las pláticas siempre fluyen entre tú y yo, así que esto es solo un tema más para nosotras. Muchas gracias. Sí, ay, muchas gracias a ti por darte ese tiempo con tus nenes y toda tu vida de mamá y profesionista también de doctora, ¿no? Y bueno, platicarles también a todos que surgió este tema porque precisamente estábamos platicando, yo te estaba preguntando de cómo había sido como proceso de parto de tu segunda bebé. Actualmente tienes 2 niños. Ahorita nos platicas un poquito de tu experiencia. Entonces, a mí me gustó mucho tu perspectiva que me diste de decir que gracias a estos partos que tuviste, a estos nacimientos, tú como mujer te empoderaste. Y yo creo que a nadie le había escuchado decir eso. Cada quien tiene como su perspectiva de lo que es un parto y lo que es ser mamá, ¿no? Pero específicamente el tuyo me encantó y yo quería que más mujeres, que más personas escucharan tu testimonio y esa perspectiva que tienes de cómo un parto, cómo un nacimiento empodera mucho a la mujer y le cambia la vida por completo desde ese punto de vista. Bueno, vaya que si quisiéramos hablar de parto, bueno, nacimiento, la verdad me gusta no etiquetarlo como parto, porque la verdad es que el nacimiento puede ser y verse de muchas formas. Y, bueno, de eso vamos a hablar hoy específicamente. Pero así como tú dices, para mí la forma del nacimiento de mis hijos, y más que la forma, realmente la experiencia de conexión previo, durante y post nacimiento han sido procesos que completamente me han empoderado como mujer, y la verdad, así como tú dices, nunca, no fue algo que yo esperaba ver una diferencia en mi forma de ver la feminidad después de haber pasado estos, bueno, como lo dije, el embarazo, pero durante especialmente durante el proceso del nacimiento, como el conectarte con eso tan crudo, tan real, tan humano, tan carne, que es el dolor, el dolor de tus entrañas. Se escucha muy como telenovela, pero es real, como ese dolor llevándote al punto en el que no puedes más, porque es humanamente así se siente en ese momento, pero cómo de ahí puedes sacar una fuerza dentro de todos esos miedos, y que después en el posparto te ayuda a conectarte con tu hijo. Y bueno, el proceso de la maternidad es otro tema grandísimo, ¿no? Pero me ha llamado mucho la atención poder escuchar otras historias de nacimientos, cómo cada proceso es único y es especial porque trae lo mejor de la vida. Creo que
eso dicen la mayoría de las mamás, ¿no? Pero cómo podemos empoderarnos, eso es algo que a mí me hubiera gustado escuchar antes, durante el embarazo, para poderme preparar para el nacimiento de mis hijos. ¿Qué te parece si primero como explicamos el término qué es un nacimiento humanizado? Como para tener las bases y que la gente diga de qué están hablando, ¿no? Entonces, como primero, ¿qué es un nacimiento humanizado? Claro, bueno, voy a irme un poquito más atrás. Históricamente, a partir del descubrimiento y desarrollo de los antibióticos, se generó una revolución médica. Entonces, hubo muchos avances que inmediatamente al empezar a utilizar los antibióticos se vieron impactados. Y, por ejemplo, y muy relevante en este caso, es la mortalidad infantil, neonatal y la mortalidad materna. Antes no era una cuestión extraña que hasta en países desarrollados hubiera muchas muertes durante el proceso del nacimiento, tanto en las madres como en los bebés. Y bueno, como se empezaron a usar los antibióticos, se lograron disminuir estas tasas de mortalidad. Con eso trajo toda una revolución en los diferentes tipos de procesos y de enfoques de la medicina. Y entonces se volvió, ese periodo se llama tecnócrata y significa, en pocas palabras, que se enfocó la atención en lo técnico, en el proceso, y con esto también la atención se fue hacia el proveedor de la técnica, o sea, hacia el obstetra o el médico. Y se alejó un poco la atención de las madres en el caso del nacimiento y Como el ver parto. ese lado humano de cuidado de pues, una persona y también del bebé, ¿no? Precisamente. Y bueno, eso trajo muchísimas consecuencias. Entre las muchas que trajo fue que se veía el embarazo como un proceso que podía ser patológico, o sea, que había muchas cosas que podían salir mal, así de simple. Y el parto, pues también. Entonces, ¿qué era lo mejor para evitar los riesgos y enfocarse en que la madre pudiera sobrevivir el parto, que antes era muy riesgoso? Bueno, era tener a un médico y que el médico tomara todas las decisiones. Bueno, hubo muchas ganancias, ¿no? Muchas mujeres que sobrevivieron. Bueno, los partos se salieron de casa como eran antes y ahora se tenían que llevar a cabo en un hospital, en una sala de partos que podía ser prácticamente idéntica a una sala de operaciones. Sí. Y bueno, después, a partir de los 60, 70, ocurrió otra revolución. Ahora es la revolución del parto humanizado. Y con esto se trató de reenfocar la atención hacia las madres y hacia los bebés. ¿Qué es lo mejor para la madre? ¿Qué es lo mejor para el bebé? ¿Qué opina la madre? Y bueno, surgió toda una revolución que se llama el nacimiento sin violencia, en cómo poder lograr que en el proceso del primer contacto del bebé con el mundo exterior fuera un proceso más Suave. exacto, más suave y sin menos confrontación y menos violencia. Y a partir de ahí, lo más reciente es un método o una forma que se llama holística,
o naturalizado. Y bueno, eso va todavía un poco más allá. Se trata de ser algo más congruente, más que compagine no nada más a la madre, sino al bebé, la pareja, el momento, los factores externos, eh, como lo dice, ¿no? Holístico y no nada más la parte médica, sino la parte psicológica y social y física. Ahora, aquí Hola, también, bebé. nada más me comentan que si puedes subir también tu audio, tu micrófono. Nada más ahí para Claro. que entre un poquito más. A ver, ¿se ¿Listo? escucha un poco mejor? Sí, ya me Bueno, dicen que se escucha mejor. Bueno, continuando con este tema, hablando del nacimiento humanizado, este nuevo método, esta técnica, esta nueva forma de parto, por así decirlo, se respeta mucho, como tú decías, los derechos de los padres y de los niños en el momento del nacimiento y sobre todo la dignidad de la mujer, el respeto de la decisión a la mujer. Ella es quien tiene el poder de decidir cómo lo quiere, de qué forma, cómo quiere su ambiente, si quiere música, si no quiere música. No sé, como es un espacio muy sagrado para un momento pues, muy importante para la mujer que está a punto de suceder, ¿no? exactamente. Y eso es, tú acabas de tocar un punto clave, un punto que es imprescindible, creo. Lo digo desde la perspectiva personal y también desde la perspectiva como profesionista. La información es poder, la información es poder. Y la decisión de cómo llevar a cabo un nacimiento está en la madre y en su conexión con su bebé. Así de simple y así de fuerte. Y es responsabilidad del servicio al que la mujer acuda proporcionar toda la información. No nada más los riesgos, no nada más los beneficios, sino todo lo que implica plantear diferentes escenarios, diferentes opciones Uh-huh. eh, y dejar que la mujer decida, porque es bien importante y bueno, hay muchos estudios que demuestran que la decisión, la información que la mujer tome y que le lleve, por ejemplo, eso es una práctica muy común aquí y estoy segura que es muy común también en otros países, incluyendo México, por supuesto, escribir un plan de tu nacimiento, sea parto o sea cesárea. Es algo que es una metodología que ayuda muchísimo a prepararse para ese día tan, tan especial. Y, y bueno, estar informados lo que viene así precisamente antes del nacimiento, durante, pero ahí hay un área que es muy débil y es muy débil hasta en los países donde los sistemas de salud son muy desarrollados. Lo que viene después del nacimiento. El, todas las cómo tu cuerpo se va a empezar a recuperar de este proceso tan, tan, tan extenuante que fue construir un ser humano en 9 meses y después poder hacer esta transición de un nuevo ser humano al mundo real es algo que para lo que nadie prepara a Están las preparados. mujeres. No, y literalmente nadie prepara a las mujeres para el posparto. Eh, Pagan como para el embarazo y a lo mejor el nacimiento, pero como tú dices, no hay un instructivo como tal para todo lo que viene no, después. exacto. Entonces, regresando un poquito como al momento del parto, como Hola, Blanquis. que decías,
este nacimiento humanizado es una manera más suave y sensible como de atender estos partos porque está comprobado que los bebés al nacer, como tú decías, de forma violenta, sufren mucho estrés, pasar como de ese mundo que está dentro de mamá, de ese saquito seguro, que se sienten en amor, en confianza, es, es ayudar como esa manera suave a que se sigan sintiendo en ese mismo amor de mamá y de confianza y seguridad. Precisamente, creo que es bien importante usar el término nacimiento, porque el parto es una forma de nacimiento, pero la cesárea también es otra forma de nacimiento. Y ambos pueden ser humanizados. Eh, en México se le llama respetuoso y bueno, vaya, es lo mismo, pero como que con un rebranding, ¿no? Porque respeta los derechos, como tú lo dijiste, los derechos de la mujer, los derechos del bebé, los derechos también de la pareja. Y bueno, la ciencia se ha desarrollado muchísimo y se ha demostrado que estas prácticas que probablemente en los años 60 y 70 no había tanta evidencia científica para promover este tipo de prácticas, lo voy a mencionar. Por ejemplo, el que al momento de nacer el bebé se coloque así, piel con piel, no se necesita limpiar. Hay una creencia como que la capa De la grasita. sí, exacto, Para los la- que no tienen bebés, que nos entiendan un poquito sí, a qué capa te refieres. eh, y la sangre, ¿no? Porque también son líquidos y fluidos corporales que vienen en los que estaba el bebé dentro del vientre materno. No es suciedad, es una capa protectora para el bebé. Así que no es prioridad limpiarlo, porque ese es como, hay que cambiar un poquito la perspectiva, que no es suciedad. Y, y colocar al bebé directamente a piel con piel en en el pecho de la madre. Eh, por supuesto, no quiero para nada eh, hacer mala conciencia de las prácticas médicas que se realizan al instante para cuando el bebé acaba de salir, ya sea por cesárea o por parto, al mundo real, que es, ya sabes, limpiar las vías aéreas, la nariz, la boca, y cerciorarse que el bebé respire y que su piel tenga una coloración de que está respirando efectivamente, o sea, que sus tejidos están oxigenándose. Pero todo esto también se puede hacer arriba del pecho de la madre. Eh, mi, mi segundo parto fue un parto más corto, pero al momento de nacer, bueno, no todos los bebés lloran inmediatamente y Penélope no lloró instantáneamente, pero aún estando en mi pecho, bueno, solo tomó un instante, ¿no? Y empezó a respirar y a llorar. Me Pero puse la piel chinita. sí, eso es lo increíble, que al momento del primer llanto, lo primero que sienten sea tu latido, tu calor, tu olor. Y es algo que es para el bebé, pero también es para la mamá, para ir fortaleciendo ese vínculo que va a ser importantísimo durante los primeros meses, especialmente, que es cuando es más duro, cuando, ya sabes, hay que desvelarse, hay que estar más de 24 horas, porque los días se vuelven a veces no sé, de 50 horas. Enfermos. Sí, porque es lo más hermoso que hay en la vida, poder tener una nueva vida, y es una responsabilidad que requiere noches, muchas noches en vela.
Ay, el Kish. Comentabas lo de piel con piel. Otra cosa que hacen en el nacimiento humanizado es que se esperan a cortar el cordón umbilical hasta que deje de latir para pasar como todos estos nutrientes también, ¿verdad? Exacto. Y para permitir una transición más gradual a la respiración pulmonar, porque aunque es algo instintivo, este proceso ayuda a que sea más gradual, simplemente. Y no es haciéndolo de una forma informada, científica y bueno, obviamente con formación, una persona, ya sea una partera o un médico obstetra, con la formación adecuada, sabe cuándo es el momento y que hay que entonces ya eh, cortar el cordón umbilical. Ok. También sé que existe un plan de parto, ¿verdad? En este mismo nacimiento humanizado, donde tú pones todas tus necesidades, todo lo que quieres, cómo quieres tu ambiente, cómo quieres que sean tratados, tanto tú como tu bebé, las personas que quieren que estén presentes. ¿Cómo se maneja allá en Suecia o en general este nacimiento humanizado? Mm, Bueno, hay muchas diferencias entre el proceso de atención eh, prenatal y postperinatal de Suecia comparado con México, pero en bajo ninguna circunstancia quisiera hacer un tipo de comparación, porque, bueno, Hablemos de cómo te tocó a ti. exacto, Sí. mejor así, de un estudio de Para caso. no meternos como en mucho disturbio de este tema. Exacto. Porque no, sale fuera del propósito de esta conversación y bueno, también del propósito de hacer un análisis. No, lo que se trata es de compartir experiencias, ¿no? Así es. Y bueno, en mi caso, toda la atención prenatal la llevé con una partera. Aquí las parteras es una especialidad de enfermería. Así que es una enfermera tiene una especialidad en partera. Em, Y vas y haciendo como esa conexión con la partida desde un inicio, como platicando, conectándote, que te conozca, o es hasta el final. exacto, se hace desde el principio, pero la, son muy, los primeros 6 meses, las visitas son muy esporádicas. Es una visita cada 2 meses. Y, y bueno, no hay mucho que hacer. Ujú. Tomando en cuenta que es un embarazo eh, sin ninguna complicación. Claro que si hay una complicación, se recibe toda la atención que le corresponde al tipo de complicación o de riesgo, sea la edad materna avanzada o alguna enfermedad de la madre, etcétera. Pero en mi caso se consideró un embarazo sin riesgo, entonces, bueno, veía a la partera, creo que las primeras veces cada 3 meses, o sea, un par de veces, y aquí no se confirman los embarazos por prueba de sangre, sino uno hace la prueba casera de orina en casa y después tienes tu cita 3 meses después. Y en donde es como una conversación y ver que no haya factores de riesgo y ya después, a partir de los 6 meses, se empieza a tener citas cada mes. Y ahí los últimos 2 meses, ahí sí ya se tienen citas aproximadamente cada 2 semanas, como a partir de la semana 32, que es sí, aproximadamente el séptimo, octavo mes. Ok. Y, y no se hace más que un eco Doppler de la frecuencia cardíaca para,
para escuchar el latido del bebé. Y, y bueno, olvidé mencionar que a la mitad del parto se ofrece un ultrasonido anatómico, así se llama, que es para, bueno, para ver, como lo dice, ¿no? Toda la anatomía del cuerpo del bebé. Pero ya no se realiza, si todo está bien, no se recomienda ni se realiza otro ultrasonido. Y ya hasta que uno empieza el trabajo de parto y, y ya, bueno, entras al hospital en, en la mayoría de los casos. Aún esa es la práctica. Claro que hay mujeres que deciden tener el nacimiento en casa, un parto obviamente, pero no es, no es lo más común aún acá. Okay. Ahora, en todo este proceso que estuviste tú con la partera, todos los 9 meses, las 42 semanas, porque tú los tuviste hasta las 42, Sí. ¿estuviste cerca de la información pertinente, como de todo esto que es el nacimiento humanizado, o te tocó ya estando ahí? ¿Cuál fue tu experiencia sobre el pre, el antes? ¿Cuál, perdón, ¿cuál fue mi experiencia en la Como de atención? antes de la atención y la información que pudiste obtener. Mm, bueno, creo que un punto que yo lo consideré muy valuable fue un curso pre-nacimiento de parejas que fue provisto por el grupo de parteras y se me hizo muy interesante y una experiencia muy especial para mí y para Frederick estar en un curso con otros padres. También, en este caso, también eran todos padres primerizos y escuchar todo desde técnicas de respiración, qué es lo que hay que, bueno, también volvemos a como sugerencias de cómo hacer un plan de parto, eh, además cómo prepararse para la llegada del nuevo integrante de la familia y, y sobre todo hablar de algo que es vital. ¿Quién, cómo la paternidad cambia a los dos y cómo tanto el padre como la madre tienen una responsabilidad eh, equitativa, 50-50. exactamente, en el cuidado del bebé y de la madre también, ¿no? Durante el periodo que la madre necesite. Y bueno, si así se decide, ¿no? Fuera de la lactancia materna, es lo único que el padre no puede hacer, pero todo lo demás lo pueden hacer. Así que eso fue muy, fue una experiencia que como que me abrió los ojos, ¿no? A experimentar un tipo de paternidad equitativo Sí. y cómo eso, bueno, iba a fortalecer también nuestro matrimonio. Y que tiene mucho que ver también la cultura que en Suecia como es, ¿no? Diferente a que en México. En Suecia es mucho así de mucha igualdad entre mujer y hombre. Bueno, es fácil decirlo porque, porque ya, bueno, es algo en lo que se ha trabajado por muchísimos años, décadas, y más allá de la cultura, que ha sido la respuesta a los cambios sistemáticos, a los derechos y las libertades que se han priorizado. eh, y me refiero al periodo de paternidad y maternidad pagado que hay en Suecia es único en el mundo. Entonces todo el apoyo
eh, estructural y económico que hay, bueno, claro que permite tener otro tipo de experiencia en la paternidad. Y, y bueno, no sería tan fácil poderlo experimentar si, por ejemplo, si mi esposo no tuviera días o meses de paternidad pagados, ¿no? Y si no existieran las condiciones laborales en las que es sagrado, si una mujer, una mamá o un papá quisieran, por ejemplo, eh, tomar días de paternidad, no es cuestionable, o sea, Ujú. es el Es el día, derecho que tienen. es exacto, es el derecho, no se tiene que ajustar a los planes de la compañía, sea estatal o sea privada, no, o sea, la prioridad es la familia y bueno, siendo más eh, exactos, la prioridad en Suecia son los niños, no la familia en la conformación que sea, ¿no? Pero los niños son los que tienen la prioridad. Y se ve que se tiene bien entendido que no hay quien cuide mejor de un bebé que sus padres. Ok. Ahora, regresando a tu experiencia en tus dos partos. Allá en Suecia es esperarse hasta que no lo inducen o no lo conducen, no sé cuál es el término. A ti te tocó hasta las 42 semanas. Ahora, a partir de ahí, como esperar hasta las 42 semanas, ¿cuál era tu sentir desde ahí a todo el proceso que fue el parto? ¿Cómo fue el trato? ¿Cómo fue como ese proceso, el acompañamiento de la partera o la bula se llama? Dan opciones alternativas de como acupuntura o más métodos holísticos para acompañar y aliviar más el dolor de una madre. Cuéntanos un poquito como ese proceso en este nacimiento que te tocó a ti. Mm, bueno, ahora, cuando yo estuve embarazada, las recomendaciones decían que se podía esperar hasta las 42 semanas. Bueno, para dar un poco más como de explicación, un parto se considera término después de las 37 semanas, así que un bebé puede nacer a partir de esa fecha y no considerarse un bebé prematuro. Ujú. Y se considera un bebé que se cocinó de más cuando, cuando está después de la semana 40, pero aún se considera, digamos, normal Ujú. antes. Ahora, justo el año pasado, se encontró suficiente, se realizó un estudio aquí en Suecia y se dieron cuenta que no, que de hecho después de la semana 41 es un riesgo no inducir un parto después de esa semana. Bueno, en mi caso no me tocó, ¿verdad? No me tocó esas recomendaciones, así que yo tuve que estar mega embarazada, ca- El casi horno 10 en meses, caliente, de cocinando a los babies. seguir horneando a mis bebés, mega horneando y tostando por 10 meses. Y bueno, la verdad es, no me voy a quejar porque el embarazo, gracias a Dios, fueron experiencias muy buenas. Ujú. Y, y el embarazo no fue ningún pesar. Y ya, bueno, después de la semana 42, como puede ocurrir muy diferente, ¿no? Hay mujeres que eventualmente su cuerpo empieza las contracciones o hay mujeres que no, como en mi caso, que tuvieron que artificialmente inducirme el trabajo de parto. Y así En fue. los dos casos, tanto en Alfred como en Penélope. Exactamente. ¿Y qué otras alternativas te dieron? En la plática que tuvimos por teléfono me comentabas que te dieron acupuntura también para apoyar como este Ya, proceso. exactamente. Sí, bueno, en, después de haber
como recibido suficiente información. En mi caso, en mi primer parto, decidí que quería tener un método de anestesia Ujú. médico, digamos. Entonces tuve epidural, que es bueno, muchos lo han escuchado, ¿no? En mi caso fue una anestesia regional de, del vientre hacia, Las piernas. no recuerdo, ajá, y bueno, y temporal, ¿no? Porque el efecto duró aproximadamente 2 horas y después empezó el trabajo de parto, el alumbramiento y ahí ya no tenía efecto la epidural y Ujú. no tuve bloqueo local ni nada. Y en mi segundo parto siento que me preparé mucho mejor y mi sueño era tener un parto completamente natural, sin, sin medicamentos y sin drogas, porque mi experiencia muy personal tuve muchas consecuencias de la anestesia que recibí y de los medicamentos para el dolor que recibí durante el proceso del parto. Entonces, la segunda vez quería que fuera natural y fue ahí que solicité tener acupuntura y además otro método que se usa en Suecia que son como toques eléctricos, así literalmente, Literal. en parches que te colocan ya sea en la espalda baja y cada que sientes una contracción tienes como un joystick y le picas y entonces te da una corriente eléctrica. Se escucha súper barbárico. Te da una corriente eléctrica y, y te bloquea, digamos, El dolor de la contracción en sí. exacto, te Mm. bloquea el dolor de la contracción, porque la contracción sigue presente, ¿no? Em, y bueno, utilicé estos dos métodos y ya. Qué otros métodos te dan a escoger, aparte de esos dos? O que tengas como a la mano ahí que puedes tomar. Bueno, en todos los hospitales hay método eh, la verdad no sé cómo sea el nombre técnico, pero que te ofrecen que te metas en una tina y con agua caliente y bueno, además te ofrecen lo clásico es que te ofrecen un tipo de gas para que lo inhales ¿Un tipo de aromaterapia se puede decir? ¿O es no, 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 realmente es gas anestésico, ok. pero no es precisamente, es muy controversial de hecho aquí también, porque no está 100% es, eh, delucidado cómo puede disminuir el dolor, pero es entre una combinación de relajación, lo que de forma indirecta Ujú. ayuda a disminuir los niveles de estrés y el ciclo eh, del dolor que ocurre por la cantidad de estrés fisiológico que hay. Y luego, ya tienes como el nacimiento en tus dos casos. ¿Qué pasa después? Como te ponen aquí a tus bebés, lo del cordón, la ambientación, el acompañamiento de tus familiares o tu esposo o tú sola. ¿Cómo es el proceso como el postparto? ¿Cómo es el cuidado o el tratamiento humanizado o que se le debe de dar en tu caso, desde tu experiencia? Bueno, Que te haya ayudado, lo que mm, comentabas, como a recuperarte mejor, estar como en ese contacto, ese vínculo con bebé mamá. claro. Bueno, creo que en mi caso fue un pilar
el haber tenido a mi esposo en ambos partos, en todo el proceso. Y para mí fue una sorpresa, tomando en cuenta que aquí el sistema único de salud es un sistema público. Fue para mí una sorpresa saber que una persona acompañante era bienvenido. Eh, Después de haber hecho mis prácticas en México en hospitales públicos, bueno, ahí nunca era bienvenido una persona que acompañara a la madre. Y, bueno, después de haber experimentado, no te puedo explicar la, lo importante que es tener una persona en la que tú Contigo. confíes y en la que una persona que te pueda dar fortaleza, que te pueda como guiar en esos momentos tan fuertes de dolor, y que te ayude a ver el final, que lo- creo que te he platicado esto y durante mi segundo parto, después de que, uy, sí, con todo, según yo quería estar todo el proceso sin Ah, anestesia, sí. claro que tenía un dolor que Mensa. no, no hay palabras. Em, y en la última media hora, bueno, yo no sabía que faltaba media hora, ¿verdad? Ujú. Para mí ya se me hacía que me iba a pasar toda mi vida con ese dolor de las contracciones intensísimas. Y, entonces dije, no, no puedo más. Por favor, háblenle al anestesiólogo, necesito que me ponga anestesia Algo. en este momento. Y tan tranquilamente la partera me dice, no, pero mira, que el momento en que salga tu bebé, esa es la mejor anestesia que puedes tener. Denme ya algo para comer. Sí, Ahí estoy yo. bueno, claro que no fue una negociación, ¿verdad? Esa es Yo tu no lo... decisión y como tal se respeta, ¿no? Sí, claro. Y bueno, le hablaron al anestesiólogo, ¿no? Porque la que decide es la mujer y el paciente, ¿no? Entonces, sí, le hablaron al anestesiólogo, pero al momento en el que llegó el anestesiólogo, ahora sí que, a pesar de que llegó relativamente muy rápido, el Penélope tenía más prisa. Entonces ya se estaba saliendo ya del canal de parto y bueno, ni siquiera pude estar en la posición típica de parto, sino fue otro tipo de posición y bueno, nació y claro, ¿no? O sea, es verdad, la partera tenía razón. No había mejor anestesia que que Penélope estuviera ya en el mundo real. Pero bueno, esa es una anécdota que yo creo que siempre le voy a contar a Penélope. Ay, tan hermosa. Ahora, todo este proceso, el antes, el después, antes, durante y después de este nacimiento, ¿cómo te empoderó a ti como mujer? ¿Cómo te cambió tu vida? Obviamente, tener un bebé es completamente muy radical, ¿no? Pero a ti como mujer, como lo comentamos, el empoderamiento, ¿cómo fue o cómo ha sido para sacarte ese chip de fuerza de empoderarte, etcétera? Desde tu perspectiva, porque hay muchas mujeres que obviamente todavía no tienen hijos, como yo, todavía. Entonces, como escucharlo de ti para mí es muy, muy padre, muy inspirador. Y así como una vez me lo contaste a mí, quisiera que lo compartieras a todas estas mujeres que nos están viendo o que nos verán próximamente. Bueno, en mi caso, el, eh, el pasar por este proceso de cambios tan increíbles en mi cuerpo fue un proceso de redescubrimiento de, de, de mi cuerpo, de, de cómo, de cómo ver
a Dios actuando en mi vida y en mi cuerpo y creando nueva vida. Fue algo milagroso y precisamente eso, el saberme un instrumento de nueva vida es hasta la fecha algo tan grande que me hace sentir tan bendecida, tan privilegiada, que, que va más allá de lo que creo que puedo entender. Cuando cuando puedes sentir a tu propio bebé en tus manos y bueno, aún desde antes, ¿no? Los movimientos, las pataditas. Desde que te dicen que ya estás como con esa semillita de embarazo, ¿no? Sí, Te cambia el chip totalmente. completamente. Bien lo dice, ¿no? Que las mujeres ya son madres desde el primer día, desde que están embarazadas. Eh, y creo que así lo es. Y en mi caso, totalmente. Me puse, me, me puse la camiseta de mamá y no me la tatué. Fue, fue un cambio en, que iba más allá de mi cambio de piel, ¿no? Era un cambio desde lo más profundo de mi alma hasta todas las células de mi cuerpo, ¿no? Y el proceso de parto con mis dos experiencias, la primera fue eh, una experiencia en la que adquirí muchísimo aprendizaje. Fue una experiencia completamente nueva al enfrentarme a un sistema de salud que no conocía, un idioma en en el que aunque ya podía hablar sueco, es muy diferente, ¿no? Estar en esos procesos, en ese momento en el que tu propio instinto te llama a hablar tu idioma madre, no tu Sí. idioma, no otro idioma. Quieres expresarte, pero no te sale lo sueco, no te sale el segundo idioma, sino Exacto. Y, y bueno, la verdad es que para mí fue un sueño y, y era como, también era una meta personal, siendo honestas, que, que quería hacer lo que en mí estuviera posible. Si médicamente era posible, yo también quería hacer lo posible para poder tener un parto. Esa fue mi decisión personal. Después de haber recibido información y haber también yo buscado información. Eh, y bueno, el proceso de nacimiento, especialmente de mi segundo bebé, fue, fue algo tan fuerte el conectarme con todos esos miedos, todo ese dolor, todas esas debilidades eh, propias del nacimiento y de ahí como reconstruir y hasta ese parto. sacar como mucha fuerza de todo el dolor que estás sintiendo, que como tú dices, o sea, es Exacto. inexplicable a los hombres que nos están viendo. Sí, no saben. No, bueno, hay muchos hombres que sí. Es lo más cercano. Eh, exacto, y poder reconstruir en el proceso del posparto, eh, recuperarme físicamente, pero con un alma súper recargada de haber sido testigo de todo lo que mi cuerpo pudo hacer durante el nacimiento. Y como todo ese kick y ese, esa intensidad de haber sido de nuevo testigo de toda la fortaleza de mi cuerpo, eh, Wow. creo que todavía lo tengo súper, súper consciente. Ay, Altish. Pues nada más para concluir este tema,
algo que haga falta agregar, además de decirle a las mujeres que se informen, que busquen toda esa información importante antes de que llegue el nacimiento, el empoderamiento, de los métodos, alternativas? ¿Cómo concluirías este tema? ¿Qué les dirías? ¿Qué les transmitir? En- Creo que si quisiera tener como un takeaway message es que, que la decisión siempre está en la mujer. La mujer es dueña de su sexualidad, la mujer es dueña de su reproducción y la mujer es responsable de las decisiones que tome en su cuerpo. Y para hacer una toma de decisión con evidencia, hay que estar bien informados y buscar, pedir, nunca tener miedo de preguntar, sean preguntas de lo que sea, desde la parte física del embarazo, del nacimiento o del post-nacimiento, hasta la parte psicológica, porque es real, ¿no? O sea, hay, hay procesos y experiencias diferentes para todas las mujeres y es real que hay que hay que estar informados Sí. de lo que puede suceder eh, antes o después y, y no buscar, como mujeres creo que estamos muy eh, acostumbradas a caer en patrones, ¿no? En buscar cumplir con una imagen cultural a veces, pero también a veces Seguir como las creencias o seguir la sociedad o seguir lo que dice la gente que es, o uh-huh, es de como, cómo, valga ahora sí romper todos esos patrones, todas esas creencias, busca exacto, qué es lo que a ti te hace sentir mejor. exacto, qué es lo que te hace sentir bien para ti, para tu bebé, en el embarazo, en el nacimiento y en el post-nacimiento. Lo que creo que es bien importante poder escuchar ese instinto materno en todo el proceso. Y, y si algo no se siente bien, claro que siempre buscar ayuda y siempre tratar de como de confirmar que ese instinto tenga una base también real, ¿no? Y, y bueno, también siempre tener una red de apoyo en la familia o una red de apoyo, por ejemplo, en una red de lactancia o de lo que sea, ¿no? O sea, de algo que es también tan importante como la salud mental de las mujeres, de las madres, también es importantísimo. No puedo alcanzar a enfatizar que la salud mental de una mujer puede cambiar la vida de ese nuevo ser humano. Porque es como Entonces un shock de ese cambio radical que antes era solo yo y ahora pues estoy con alguien más y de mí depende esta personita. exacto. Y bueno, sería otra conversación, ¿no? Luego hacemos otro live. Otro vez a la vida live. Pero, La doctora Altagracia Mares. no, bueno, no, con alguien experto en ese tema. Pues Mm, muchísimas gracias, Alta, por aceptar primero esta entrevista o esta plática entre nosotras dos y sobre todo compartir tu experiencia, compartir información, tu sabiduría. Eh, es esperemos que sea como el mayor bien de todos y las mujeres que están pasando por este proceso tomen lo bueno de esta conversación y las que quieran compartir también su experiencia en comentarios, pues adelante. Muchísimas gracias, Alta, por darte el tiempo también, el espacio con tus niños y tu esposo.
y encontrar un ratito para esta plática. Oh, muchas gracias a ti por la invitación. Y qué increíble es poder sentirte tan cerca y poder platicar como siempre y como nunca, ¿no? No, Verte y, y bueno, lo chistoso es poder tener a muchos que nos oyen, ojalá y lo que hemos platicado hoy eh, caiga en los bolsillos que tenía que estar y espero que pueda ayudar a otras mujeres aunque sea ¿sabes? En un pensamiento que después se lleve a una acción. Y te agradezco de todo corazón que, que hayas creído que mi pequeña contribución podía ser interesante para tu blog y para esta nueva etapa de Beso a la Vida que así lo le, creo. le Y sobre auguro. todo, no para mujeres mamás, sino también para mujeres que todavía no tienen hijos, que no ven esta perspectiva todavía completa desde una mujer. Yeah. Te mando un fuerte abrazo, Altish. Saludos a todos. Yo también te Te quiero quiero mucho. mucho. Gracias a todos los que se conectaron. A Pepe y a Luis Miguel y a Blanca, mi tío Jack. Eduardo y a Blanquis. Saludos a todos. Besitos. Chao. Buen domingo. Bye. Feliz Día del Padre. Feliz Día del Padre a todos. Chao.